mayor deterioro del paciente cirrótico con alteración de la función diastólica, pero no tiene impacto para nada en la historia natural de la enfermedad. Y dentro de la anomalía electrofisiológica, básicamente lo que pasa es que hay una marcada atenuación de la respuesta cronotrópica en los pacientes frente a estos estímulos, al ejercicio, al ortostatismo, a la vasalva, a la respiración profunda y la estimulación del frío. Y que lo único que tenemos es una prolongación del intervalo pandémico. Y como tratamiento, más que como tratamiento, mensajes para la casa es: primero hay que pensar en la existencia de la enfermedad. No hay un tratamiento convencional. El tratamiento convencional siempre tiene que ir de la mano del cardiólogo, y que lo que sugieren es que hay que descender la precarga al incrementar la contractilidad o el descenso de la postcarga, y que el trasplante hepático es capaz de revertir todos los cambios electrofisiológicos y funcionales del corazón en la cirrosis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cho, de alta exposición. Ahora vamos con el tratamiento de la anemia y deficiencia de hierro en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Expositora la doctora Rolón Barquins, es de Colombia, especialista en medicina familiar, médico cirujano y cardiólogo clínico, la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Norte de Barranquilla. Bienvenida, doctora. agradecerles su presencia, sé que es sábado y están acá un fin de semana, así que los felicito por eso. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es tratamiento de la anemia y deficiencia de hierro en insuficiencia cardíaca crónica, un objetivo terapéutico. Hoy en día no existe ninguna duda que el hierro es vital para nuestra salud y que hace parte de muchos procesos en nuestro organismo. De hecho, por esa capacidad que tiene de donar y recibir electrones, también hace parte de muchas enzimas catalíticas y proteínas que son necesarias para la síntesis del DNA, transporte de oxígeno, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. También sabemos que el hierro se encuentra acumulado dentro de la ferritina, y si bien la ferritina se encuentra en muchas células de nuestro organismo, realmente las principales fuentes de almacenamiento son el hígado y el vaso. Y si bien la ferritina sérica no es capaz de medir la cantidad de ferritina sérica de la cual disponemos, sí es un muy buen marcador de la cantidad de hierro total corporal que sí tenemos. Desde el punto de vista de la hemostasia del hierro, sabemos que si no existe ninguna alteración patológica, es muy sencillo, está dado simplemente por la absorción y el reciclaje a través del séptimo artículo endotelial, pero recordemos que la absorción oral muchas veces es errática y es por eso que pacientes que tienen sangrados mínimos pueden llevar rápidamente a caídas de estas acumulaciones de hierro y pueden llevar lógicamente a déficit de hierro importante. Algo también que debemos conocer es que en los pacientes que tienen alguna patología crónica se pueden presentar alteraciones en el metabolismo del hierro y llevar a deficiencias absolutas o deficiencias funcionales aún en ausencia de pérdidas sanguíneas. Es por eso como patologías como el síndrome cardiorrenal, que ya lo mencionó el doctor, la insuficiencia renal crónica, pacientes reumáticos, enfermedad inflamatoria intestinal, etc., marcan un pronóstico en donde el metabolismo del hierro está realmente alterado. ¿Y esto por qué se debe? Porque la hepcidina, que es la principal hormona reguladora del hierro,
vemos cómo en pacientes en donde, por ejemplo, existe hipoxia o en donde existe nivel activo de eritropoyesis o hay una deficiencia de hierro especialmente dado por la anemia, vemos cómo la exidina se produce un down regulation, o sea, disminuye para que el hierro sea capaz de salir y ser transportado por la ferroportina y pueda salir el hierro al plasma. Por otro lado, en procesos en donde existen niveles muy altos de hierro o en los niveles séricos también elevados y, como ya se había estado mencionando, en procesos inflamatorios o infecciosos en donde hay activación de interleuquinas, específicamente la 1 y la 6, vemos cómo la exidina se incrementa en las concentraciones y entonces el hierro no es capaz de salir fuera de la célula y vemos cómo la ferroportina es bloqueada por acción de la exidina. Pero básicamente tenemos que conocer la definición de anemia y sabemos que la Organización Mundial de la Salud define en mujeres una anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 12 y en los varones cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 13. Generalmente las características de la anemia y insuficiencia cardíaca son básicamente normocíticas y normocrónicas. ¿Pero por qué se causa la anemia y la insuficiencia cardíaca? Realmente la causa es multifactorial y vemos cómo, por ejemplo, estos pacientes, si tienen un gasto cardíaco disminuido, va a hacer que empeore la perfusión a nivel renal y se produzcan todas estas alteraciones que llevan a la disminución de eritropoyetina o, por ejemplo, puede haber una hipoperfusión a nivel de la médula ósea que también va a llevar a una alteración en el funcionamiento de esto. También las citoquinas como el factor de necrosis tumoral, también las interleuquinas, todo esto va a llevar a supresión a nivel de la médula ósea, la deficiencia de hierro, que es la principal causa de anemia, y que esto puede dar ser porque estos pacientes muchas veces por la congestión pueden tener edema gastrointestinal y por lo tanto la absorción del hierro va a ser errática, o porque estos pacientes están con antiagregantes o anticoagulantes que pueden favorecer sangradas microscópicos a nivel del colon. El uso de inhibidores de la ECA también puede producir un down regulation de eritropoyetina y el anemia dilucional dado por la sobrecarga de volumen en estos pacientes. Entonces vemos que realmente la fisiopatología es bastante compleja y participan muchos órganos, corazón, riñón, enfermedad inflamatoria, médula ósea, hígado, etcétera, lo cual hace que muchas veces sea complejo, digamos, saber por qué este paciente tiene anemia. Pero específicamente, hablando de lo que ya es la deficiencia de hierro, vemos que es muy prevalente la insuficiencia cardíaca crónica y en este grafiquito vemos cómo la principal causa de anemia en los pacientes con insuficiencia crónica es justamente el déficit de hierro. Pero llama la atención cómo en los pacientes no anémicos vemos cómo existe un déficit de hierro que puede llegar hasta un 45.8% y en la población total del 50%. Es decir, que la prevalencia de déficit de hierro es muy alta en pacientes con insuficiencia cardíaca, tengan o no tengan anemia. De tal forma que un paciente que tiene una hemoglobina normal no se puede quedar tranquilos y decir que ese paciente no tiene déficit de hierro. Por eso el mensaje importante, aunque tenga hemoglobina normal, debe ser obligatorio en los pacientes con insuficiencia cardíaca descartar la deficiencia de hierro. Y vemos cómo la gravedad de la enfermedad evaluada por clase funcional y la medición de péptidos natriuréticos, entre peor esté el paciente con insuficiencia cardíaca, peor va a ser el metabolismo de ese hierro y por lo tanto va a haber mayor prevalencia de déficit de hierro. Está asociada con una capacidad disminuida al ejercicio. Estos pacientes, cuando se les hace consumo de oxígeno, vemos como el paciente que está sin anemia, este de acá, pero que tiene déficit de hierro, tiene un peor consumo de oxígeno a diferencia de un paciente que está anémico, pero que no tiene déficit de hierro. Lo mismo pasa con la respuesta ventilatoria al ejercicio. Los pacientes que no tienen anemia, pero que tienen déficit de hierro, les va peor comparado con aquellos que tienen anemia, pero no déficit de hierro. Por otro lado, también la deficiencia de hierro, pero no la anemia, está claramente asociado a una peor calidad de vida en estos pacientes. Y vemos acá cómo la deficiencia de hierro, más allá de la anemia, está claramente asociado a un incremento en la mortalidad de estos pacientes. Y vemos cómo en el gráfico de la derecha, en pacientes con déficit de hierro que no tienen anemia, la mortalidad es mayor. Y vemos cómo en el gráfico de la derecha, lógicamente, cuando se suma anemia más déficit de hierro, les va peor.
Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta algunas definiciones y vamos a definir como déficit de hierro un déficit absoluto cuando la ferritina está por debajo de 100. Recordemos que la ferritina es un marcador inflamatorio y que es un reactante de fase aguda. Por eso, en los pacientes que tienen algún proceso crónico, llámese insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o alguna otra patología, el déficit es considerado cuando la ferritina está por debajo de 100, ya que si no estuviese asociado a alguna patología crónica, en realidad el déficit absoluto se define como una ferritina por debajo de 30. Pero como existe una patología crónica que está alterando la hexidina, ese debe ser el valor considerado, dado que la ferritina es un reactante de fase aguda. En el déficit funcional de hierro son pacientes que tienen ferritina menor a 300 asociados a una saturación por debajo del 20%. En el déficit absoluto, el paciente no tiene depósitos de hierro, mientras que en el déficit funcional del hierro, el paciente tiene sus depósitos, pero por algún mecanismo el hierro no puede salir a circulación. Es como si yo tuviera dinero en el banco y no lo pudiera usar. Esta es la fórmula de Gansoni, antiguamente utilizada para el déficit de hierro, pero ya vamos a ver que existen, digamos, unas maneras más fáciles de corregir el hierro basado en el peso y hemoglobina. Podemos resumir entonces que la definición estándar del déficit de hierro está dado por una disminución en los depósitos marcado por la ferritina menor a 100 o una ferritina entre 100 y 299 con una saturación menor al 20%. Y a nivel periférico, esa utilización del hierro estaría dada por una disminución en la saturación por debajo del 20%. Y un nuevo concepto que podría asumarse también si se tuviera la disponibilidad de medir hexidina sería una definición de una hexidina por debajo de 14.5 asociado a un receptor soluble de transferrina por arriba de 1,59. Este receptor se encuentra específicamente en los glóbulos rojos y lógicamente al haber un déficit de hierro, estos receptores se incrementarían para favorecer, digamos, esa captación. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para estos pacientes? Tenemos transfusiones, hierro endovenoso, estimulantes de eritropoiesis o el hierro oral. En cuanto a las opciones de tratamiento, las transfusiones debemos aplicar el principio básico de toda transfusión. La mejor transfusión es aquella que no se hace. Sabemos que en los pacientes a los cuales se les hace transfusiones con cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, las transfusiones claramente incrementan la mortalidad. Es por eso que se recomienda como indicación clase 2A las transfusiones con hemoglobina por debajo de 7, siempre y cuando el paciente se encuentre sintomático, bien sea por hipotensión ortostática, alguna alteración en la función renal o alteraciones en electro o síntomas de angina. ¿Qué pasa con los estimulantes de la eritropoiesis? Se han hecho muchos estudios con estimulantes de eritropoiesis y, por ejemplo, estos que fueron uno de los primeros, en el caso de darbepoetina, se vio que hubo un incremento de la hemoglobina, pero no tuvo cambios en la calidad de vida ni en la clase funcional. Y uno de los más importantes en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida fue el estudio Red Heart Failure, en donde se utilizó darbepoetina y acá no hubo diferencias significativas en el endpoint primario, tampoco en mortalidad por todas las causas, ni en mortalidad de causa cardiovascular, ni en mortalidad combinada de causa cardiovascular o hospitalizaciones por empeoramiento de la falla cardíaca. De tal forma que los estimulantes de eritropoiesis en este tipo de pacientes se vio también que tuvieron unos eventos adversos, como fue el incremento de eventos isquémicos y el incremento de eventos tromboembólicos, llámese a nivel arterial o venoso. Por lo tanto, en pacientes que tengan anemia por debajo de 12, en insuficiencia renal crónica o diálisis y falla cardíaca, la indicación sería 2B, y hoy en día ya hay un estudio, que fue el estudio FIND, hecho en pacientes con insuficiencia renal crónica prediálisis. En estos pacientes estaban anémicos y tenían déficit de hierro y querían ver qué pasaba si yo corregía primero el déficit de hierro, en qué tanto me podría disminuir el uso de estos estimulantes de eritropoietina, y lo que se vio es que con el uso de 1000 miligramos de carboximaltosa se incrementaron estas concentraciones de hierro, mejoró la anemia y una disminución mayor al 80% de necesidad de estimulantes de eritropoiesis.
Conclusión, en un paciente renal crónico, si yo voy a dar un estimulante de eritropoiesis, debo asegurarme primero que ese paciente no tiene déficit de hierro, ya que si yo le doy un estimulante de eritropoiesis voy a producir más glóbulos rojos y si no tengo los depósitos adecuados, lógicamente voy a empeorar más el cuadro de ese paciente. Por lo tanto, el uso de estimulantes de eritropoyetina en los pacientes con insuficiencia cardíaca es una indicación 3, o sea, no tiene beneficio corregirlo con este tipo de medicamentos. ¿Qué pasa con el hierro oral? Todos nosotros sabemos que cuando damos hierro, habitualmente la forma que se da es la ferrosa. Y esta ferrosa tiene que convertirse en férrica, por lo cual va a ocurrir un proceso de oxidación y esto es lo que lleva al paciente presente estos trastornos gastrointestinales conocidos por ustedes y lamentablemente muchas veces estos pacientes con hierro oral pueden requerir hasta 6 meses para llenar los depósitos de hierro. Y fíjense ustedes cómo cuando está presente la elevación de epsidina en los procesos crónicos, fíjense cómo normalmente, si no existe esta alteración de la epsidina, el hierro sale normalmente del macrófago, salen 25 miligramos, pasan a través de la ferroportina y son transportados por la transferrina. Pero cuando existe alguna patología crónica, esta elevación de epsidina me bloquea esa acción de la ferroportina y nada más saldrían 15 miligramos. Pero fíjense cómo si yo a un paciente con una patología crónica le doy hierro oral, siguen saliendo los mismos 15 miligramos y la epsidina sigue bloqueando esa ferroportina, pero si yo doy hierro endovenoso, lo que se hace es que se va a producir una sobreexpresión de ferroportina y saldrían esos 15 miligramos más los miligramos que yo esté dando del hierro endovenoso. De tal forma que no tiene sentido dar hierro oral en pacientes con patologías crónicas porque no están haciendo absolutamente nada. ¿Qué estudios tenemos nosotros con hierro oral en insuficiencia cardíaca? Tenemos el estudio IronNOT, que básicamente incluyó pacientes con fracción de eyección por debajo del 40, con la definición de déficit de hierro, y en estos pacientes se les dio polisacárido de hierro a una dosis de 300 miligramos día comparado con placebo. Fíjense que utilizaron polisacárido de hierro. Este polisacárido es un hierro que se absorbe mejor y es un hierro que ya viene en la forma férrica, de tal forma que no tiene que sufrir este proceso de oxidación. Le hicieron seguimiento a estos pacientes con caminata de 6 minutos y cuestionarios de calidad de vida y fíjense que no hubo diferencias significativas en el aumento del consumo de oxígeno calculado por milímetros por minuto y calculado por milímetros kilo-minutos comparados con el placebo. ¿Qué pasó con la ferritina en los pacientes que recibieron ese hierro oral? Hubo un incremento de 11 nanogramos por mililitro y es importante recordar que un nanogramo de ferritina equivale a 10 miligramos de hierro. Yo para tener una eritropoiesis normal y llevar a cabo todo mi funcionamiento necesito en mi médula ósea 1000 miligramos de hierro. Y si nosotros multiplicamos, entonces daría que ese paciente en realidad le subió a 110 miligramos de hierro, lo cual me está hablando de un déficit absoluto de hierro, es decir, que ese hierro oral no hizo absolutamente nada, porque recordemos que necesito por lo menos 1000 miligramos. ¿Qué pasó con la saturación? Solamente aumentó un 3% y el valor normal está entre 25 y 38%. Cuando se comparó con el hierro endovenoso en este estudio, que fue el estudio Farmer-Feller, vemos que sí, la ferritina se incrementó a 238 nanogramos, que si yo multiplico por 10, eso me daría 2.380 miligramos de hierro, lo cual es más que suficiente, ya que necesitábamos 1000 en médula ósea. Y la saturación se incrementó a un 12%. Y si esos pacientes tenían por debajo de 20 más 12, en promedio, digamos, daría 32, lo cual haría que esa saturación de transferrina fuese adecuada para el transporte del hierro. Por lo tanto, este estudio nos dice que altas dosis de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca no incrementa el consumo de oxígeno y que probablemente los niveles elevados de epsidina predicen que estos pacientes sean refractarios al tratamiento. Por lo tanto, este estudio no avala la utilización de hierro oral para estos pacientes. ¿Qué pasa con el hierro endovenoso?
Existen varios estudios, esto fue uno de los más importantes en el 2009, que fue el Failor, en el cual utilizaron carboximaltosa de hierro con estos criterios de inclusión: paciente fracción de eyección por debajo del 40% o una fracción de eyección menor al 45% en clase funcional 3, con la definición de déficit de hierro, paraban cuando la hemoglobina estaba en 16 o la ferritina alcanzaba valores de 800 o ferritina 500 asociados a una saturación por arriba del 50%. Fue comparado con placebo y acá se vio claramente cómo a las 24 semanas, cuando se le hacían cuestionarios de autoevaluación a estos pacientes, referían una mejoría del 50% versus el 27% de los que estaban con placebo y un incremento importante en la clase funcional, ya que el 47% pasaron a clase funcional 1, mientras que un 30% persistían en clase funcional 2. También hubo un incremento en el test de marcha de 6 minutos y un incremento importante en los cuestionarios de calidad de vida a favor. Y también, importante que habíamos dicho al principio, estos efectos se ven aún en ausencia o no de anemia. Es decir, aunque el paciente no esté anémico y yo detecte el déficit de hierro y lo corrijo, voy a tener resultados en términos de mejoría de clase funcional, calidad de vida y test de caminata de 6 minutos. Este es el resumen entonces que avala que en estos pacientes sintomáticos con déficit de hierro la suplementación va a mejorar clase funcional, capacidad funcional, calidad de vida. Decidieron hacer entonces un segundo estudio, que fue el Confirm-Failor, y lo que hizo fue prolongar el seguimiento a 52 semanas, y acá ya incluyeron los péptidos natriuréticos, y como criterios de inclusión estos pacientes tenían que tener BNP mayor a 100, un NT-proBNP mayor a 400. Y los resultados fueron exactamente iguales. A las 24 semanas hubo un incremento de 33 más o menos 11 metros comparado con el placebo, y hubo también, en cuanto a los cuestionarios de puntaje de fatiga, una mejoría significativa. Y llamativamente, en los endpoints secundarios hubo una disminución en la primera hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca. Entonces podemos decir que la suplementación con carboximaltosa de hierro endovenosa, que fue el fármaco que se utilizó en el estudio, estamos haciendo una corrección dual, porque estamos corrigiendo lo que es la utilización y la entrega anormal de oxígeno en estos pacientes. Esta entrega anormal de oxígeno estaría dada por el déficit de hierro con la disminución de hemoglobina, lo cual en la mitocondria haría que me disminuya la entrega de oxígeno y por lo tanto me disminuya el consumo de oxígeno. Por otro lado, la utilización anormal del oxígeno, dado por disminución de enzimas aeróbicas, haría que no se produzca la suficiente síntesis de ATP, me disminuye la utilización de oxígeno, produciendo una disfunción mitocondrial, y este paciente caería su consumo de oxígeno. Vemos entonces por qué las guías europeas del 2016 indican que todo paciente, aparte de hacerle los screenings de laboratorio que ustedes normalmente hacen, es una indicación 1C siempre hacerle estudios para déficit de hierro con la ferritina y la saturación de transferrina. Y también es una indicación clase 2A en los pacientes que tengan déficit de hierro con insuficiencia cardíaca y deterioro de la función. Si tienen estos parámetros de déficit de hierro, deben ser corregidos para favorecer lo que son los síntomas de la insuficiencia cardíaca y mejorar su capacidad de ejercicio y calidad de vida. Acá podemos tener un resumen del algoritmo y la anemia de déficit de hierro, de cómo manejar a este tipo de pacientes. Si yo tengo un paciente en una clase funcional 2-4, le mido su déficit de hierro. Si este paciente tiene déficit de hierro, debo evaluar si tiene o no tiene anemia, basado en la definición para hombres o mujeres. Y si este paciente no tiene anemia, le debo hacer la suplementación con el hierro. Pero si ese paciente tiene anemia, si la respuesta es sí, lógicamente debo estudiar la causa de la anemia, porque si no voy a estar colocando hierro, y si no corrijo la causa de base, ese paciente siempre va a tener los depósitos bajos. Entonces descartar diabetes sanguínea, déficit de vitamina B12, B9, patologías oncológicas, etcétera, etcétera. Si por el contrario ese paciente no tiene déficit de hierro, no tiene anemia, entonces con ese paciente no se hace absolutamente nada. Tenemos que tener en cuenta en el momento de utilizar los hierros endovenosos, ¿qué pasa cuando damos hierros endovenosos? Dependemos de la capacidad del transporte de la transferrina
La respuesta es sí para sacarato y la respuesta es no para carboximaltosa. Por lo tanto, todos los hierros endovenosos no son iguales. Y acá vemos cómo cuando se utiliza hierro sacarato se produce una sobresaturación de la transferrina y se va a producir un hierro lábil, que es el causante de los eventos adversos como la hipotensión, los eventos alérgicos, la diarrea, etc. A diferencia del carboximaltosa de hierro, que está cubierto justamente por esta capa de carbohidrato, que es la carboximaltosa, lo cual hace que cuando yo ponga hierro endovenoso y se hace un control, digamos, por radionúclidos de ese hierro endovenoso, pasa rápidamente a la médula ósea, de tal forma que tiene muy poco contacto ese hierro con la circulación. Es decir, que pasa rápidamente a la médula y lógicamente para ejercer sus funciones de eritropoiesis y demás. Y actualmente cómo se recomienda hacer la reposición, ya que en el estudio con Firha-Failor utilizaron, este fue el esquema que utilizaron, ya que se vio que fue más efectivo, más rápido y producía menos eventos adversos, y por otro lado se podía pasar una mayor dosis. Entonces vemos como pacientes con pesos entre 35 pero menor a 70 y dependiendo la hemoglobina, por ejemplo una hemoglobina menor a 10, la dosis total de hierro sería 1500 miligramos y se pasaría la primera semana 1000 miligramos, dado que esa es la dosis máxima que se puede pasar en una sola dosis, y repetir a la segunda semana las 500 miligramos para que me sumen los 1500. Y así sucesivamente dependiendo del peso y la hemoglobina del paciente. Es importante ver cómo aquellos pacientes que tienen un peso por debajo de 35 no se debe pasar la dosis de 500 miligramos y como muy bien dijo el doctor, en el paciente renal crónico hay que tener cuidado con la suplementación de hierro porque la sobrecarga en estos pacientes no es conveniente y por lo tanto la dosis en el renal no debe superar los 200 miligramos en una única dosis. Y entonces acá, una vez que ya nosotros decidimos lo que vamos a pasar, 1.000 miligramos, 500 miligramos, 2.000, etcétera, se hace la dilución, que es muy sencilla. Si vamos a pasar entre 200 y 500, se diluyen en 100 de solución salina, se pasa en 6 minutos, o si requiere dosis entre 500 y 1000, se diluye en 250 de solución salina y se pasa en 15 minutos. Realmente la aplicación es muy sencilla, se puede pasar en bolo endovenoso o diluido. Yo les recomiendo que mejor lo pasen diluido en solución con su catéter endovenoso, porque muchas veces ustedes saben que sus pacientes se ponen nerviosos, te pueden mover el brazo y puede haber extravasación del hierro, lo cual no es conveniente. Entonces mejor pasarlo en solución salina. Y acá vemos en resumen cómo cada vez más se están haciendo estudios para ver qué impacto tiene este déficit de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y está incluso el estudio para evaluar qué pasa en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, así como también ver qué impacto tiene en endpoints duros como sería mortalidad. Entonces, mensajes para llevar a casa: la anemia es una comorbilidad importante en la insuficiencia cardíaca y que es un tratamiento que debemos siempre investigar en nuestros pacientes. El déficit de hierro es la principal causa de anemia, pero también altamente prevalente en pacientes no anémicos. El déficit de hierro más no la anemia está asociada con reducción en la capacidad de ejercicio y calidad de vida y peor pronóstico, y que el tratamiento con carboximaltosa de hierro endovenosa mejora síntomas, calidad de vida, tanto en pacientes anémicos como no anémicos, y el riesgo de hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca. Las guías claramente recomiendan que debemos testear déficit de hierro en todos los pacientes y lógicamente evaluar si requieren o no su corrección. Siempre que iniciemos estudios para ver qué corresponde a la aplicación de este hierro endovenoso, debemos estudiar el perfil ferrogénico de este paciente si es que lo presenta, o la anemia, y evaluar las causas secundarias. El manejo de la anemia no es un sustituto del manejo de la insuficiencia cardíaca, solo ayuda en la mejoría sintomática. Utiliza el protocolo de los medicamentos que lógicamente fueron utilizados en los estudios, y que es una buena estrategia para pacientes en cuidados paliativos o en espera de lista de trasplante. Y el hierro oral no es una opción terapéutica para el déficit de hierro ni anemia e insuficiencia cardíaca.
Les voy a presentar, ya que me quedan 2 minuticos, un caso clínico y vemos cómo este caso de la vida real pasa en las películas, pasa en TNT. Este es un paciente de 79 años de edad, empresario, factores de riesgo, hipertenso, dislipémico, portador de una miocardiopatía dilatada, secundario un ataque de miocardiopatía con una fracción de eyección del 32%. Tenía esta arritmia, le hicieron un aislamiento de venas pulmonares en el 2016 y quedó con un electrocardiograma posterior en ritmo sinusal y bloqueo completo de radio izquierdo. Tiene un cateterismo con coronarias normales y un hidroplan torácico que mostraba una fracción de eyección del 42, un diámetro diastólico del 56, insuficiencia mitral y aórtica leve. El paciente estaba, fíjense, a pesar de que tiene 79 años, un paciente que siempre ha hecho deporte en toda su vida, y fíjense que hacía actividad física 45 minutos diarios y jugaba de 2 veces a la semana tenis. Tenía sus laboratorios normales, un NT por BNP de 200, había iniciado principalmente con un 1500 y bajó significativamente. En julio del 2018 empieza con una disnea clase funcional 2 y fíjense cómo, lógicamente, al ser un paciente ya añoso y un paciente que ya tenía ese antecedente del aislamiento y deterioro de la función, el paciente al comentar esa disnea, lo primero que uno piensa es descartemos cardiopatía isquémica o descartemos qué está pasando o cuál es esa causa de la disnea. El paciente refería que cuando jugaba tenis tenía un disconfort extraño que nunca le había pasado y que no sabía definir si era una fatiga o era una falta de aire, pero que él en su vida deportiva nunca había tenido esos síntomas. La espirometría del paciente era normal, se le hizo un estudio de perfusión miocárdica con dipilidamol, lógicamente para no descartar que esto fuera algún equivalente anginoso, la cual dio negativa para isquemia. Ese era el tratamiento que tenía para falla cardíaca. Y fíjense cómo después, que se descartó primero, que era, digamos, lo lógico por la disnea, fíjense cómo cuando se le hacen los laboratorios, ese paciente tiene una hemoglobina de 12,7 y tiene una ferritina de 12,9. O sea, un déficit súper recontra absoluto de hierro con una saturación de transferrina de 8,2. Basados en el peso y la hemoglobina, ese paciente le correspondió una dosis de 1500 miligramos, se le hizo la reposición, como ya había indicado, y posteriormente se le hizo el control de ferritina sérica y dio 700 y una saturación de transferrina en 40%. Actualmente el paciente se encuentra en clase funcional 1, claramente a la semana después de la infusión refirió claramente una mejoría en sus síntomas. Entonces, fíjense cómo el déficit de hierro afecta mucho la capacidad de ejercicio en un paciente. Es importante que cuando nosotros midamos ferritina sérica lo debemos hacer por lo menos después de 2 meses, ya que inicialmente se producen unos picos muy altos y podríamos estar pensando que ese paciente está corregido. Entonces debemos esperar por lo menos 2 meses para hacer el control de ferritina y saturación. Bueno, entonces eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Diabetes, falla cardíaca, pasado, presente y futuro, así es que voy a quedarme quizás solamente en el pasado y en el presente y vamos a ver si llegamos al futuro. Bueno, en primer lugar, lo que voy a dar una visión desde el punto de vista del metabolismo hacia el corazón, porque ustedes son los que manejan realmente la patología. Entonces la visión mía va a ser desde abajo hacia arriba. ¿Qué pasa con la epidemiología, no es cierto? Simplemente se ha hablado durante todos estos días, ¿no es cierto? En el estudio de Flamenca demostraba que el riesgo de tener una falla cardíaca en el momento de la vida es 1 en 5. En el estudio de Osteoporosis, ¿no es cierto?, se encontró 1 de cada 7 a la edad de 40 años tiene el riesgo de hacer una falla cardíaca en el transcurso de su vida. Los clinical trials, ¿qué es lo que habían demostrado? Que la gran mayoría de problemas de falla cardíaca están puestos dentro del contexto de enfermedad coronaria. Y quizás aquí es donde nos perdemos, porque creíamos que simplemente dentro del continuo cardiovascular la falla cardíaca era la etapa terminal de un proceso de recuperación o de pseudo recuperación después de un problema isquémico. ¿Qué es lo que tenemos también, ¿no es cierto? 50% de las personas que tienen una falla cardíaca son asintomáticos.
Causas de falla cardíaca, bien decíamos, de enfermedad coronaria, pero la diabetes también está participando cada vez más en relación a esto. Y aquí viene un punto importante, que cuando queremos hablar de diabetes, lo que decíamos, diabetes es este clúster, diabetes no es glucosa. Entonces, por tanto, cuando queremos hablar de falla cardíaca o de cualquier patología cardiovascular, tenemos que recordar que el fenotipo del diabético tipo 2 es un obeso, hipertenso, aterosclerótico. Entonces, por tanto, todos estos factores van a ser determinantes per se y cada uno, incluso la obesidad, para hacer falla cardíaca. Entonces la pregunta es, ¿la falla cardíaca del diabético es la suma de todo este clúster de deterioro en relación de ataque al sistema cardiovascular? Si vamos a hablar desde el problema glucídico, nos encontramos, ¿no es cierto?, que los factores de riesgo para falla cardíaca son los mismos que comparte el diabético. En la hipertensión ya sabemos claramente, ¿no es cierto?, cuál es el riesgo de tener falla cardíaca, simplemente pasando de 140 a 160 duplico el riesgo de tener falla cardíaca. ¿Cuáles son los factores concurrentes a la hipertensión? Coronario, diabetes, hipertrofia. La gran mayoría de nuestros pacientes diabéticos coparticipan con esta comorbilidad. Obesidad per se, el 80% de los diabéticos son obesos. Y la obesidad per se, ¿no es cierto?, da un incremento en la edad de 20 a 29 años de 23% para gente con sobrepesos de 35 y versus 6%. Entonces la obesidad parecería que incluso ataca más al joven que al paciente adulto como factor directo de falla cardíaca. Pero recuerden que diabetes tipo 2 es esto, es un clúster que empezó 5 a 10 años previos al fallecimiento de la glucosa. Recuerden que la diabetes empieza ¿cuándo se presenta diabetes? La diabetes se presenta exclusivamente cuando hay una insuficiencia del páncreas. Mientras mi páncreas produzca insulina, nunca voy a tener diabetes. Y eso es lo que pasa. Primero tengo una insulinoresistencia, tengo un deterioro de la célula beta y el rato que hay deterioro empieza a dispararse la glicemia. Y esta glicemia es la determinante de las lesiones de tipo macrovascular que veíamos en la charla de hace 2 días. Entonces, la glicemia per se da deterioro hacia el riñón, de deterioro hacia los vasos de retina y deterioro hacia los vasos y hacia la neuropatía. Y estas son las complicaciones dadas por la hiperglicemia. Y esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque incluso en esto se basa el diagnóstico de diabetes. Porque para hablar de diabetes utilizamos un punto de corte que es de 126, que no es más allá que un punto que discrimina retinopatía. Y retinopatía no es un problema patognomónico de diabetes tipo 2. Por tanto, el punto de corte es mal hecho. Es un punto de corte que se hizo para retina, no para diagnóstico de diabetes. Y la diabetes tipo 2 es otra cosa totalmente diferente, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad macrovascular que empezó 5 a 10 años al aparecimiento de la hiperglicemia. Es por eso que incluso el criterio previo de prediabetes no es más allá de un punto de corte, ¿no es cierto?, de un valor continuo de glicemia, que si ustedes revisan la literatura en los últimos años, la determinación, y es por eso, por ejemplo, para ustedes cardiólogos, ustedes deberían a todo paciente hipertenso, si no le someten a un test de tolerancia a la glucosa, como es la indicación de las normas internacionales, lo mínimo que deben tener es una hemoglobina glicosilada. Porque la hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.5 está ya duplicando el riesgo macrovascular de esa población que ni siquiera todavía es diagnosticada. Entonces, si eso es lo que tenemos, entonces que la diabetes per se parecería que es un factor de riesgo para falla cardíaca, independiente del factor isquémico y del factor coronario. Y por tanto, ¿por qué? Porque produce cardiomiopatía. Igual como se es atacado el riñón, el hígado, los nervios, igual puede ser atacado, ¿no es cierto?, el endotelio, igual puede ser atacado la masa muscular cardíaca. La diabetes per se predice el riesgo de falla cardíaca, o sea, tener diabetes ya predice un riesgo de falla cardíaca. Y factores que van a estar directos asociados con falla cardíaca van a ser, uno, la edad que sabemos, la duración de la diabetes, el uso de insulina en los estudios a veces se lo utiliza a largo plazo. Quizás esto podría llamarse también duración de diabetes, porque la gran mayoría están utilizando insulina o el mal control de la diabetes. El asunto nefropático y los factores vasculares que habíamos comentado. ¿Qué pasa con la diabetes y el corazón? En este caso falla cardíaca.
En el estudio de Framingham se demostraba ya que el hombre tiene 2.4x, o sea, 2 puntos más chance de hacer falla cardíaca si es diabético que la población general. Y la mujer tiene 5 veces más chance de hacer falla cardíaca que la población general. ¿Qué pasa en el estudio de Framingham? El riesgo de falla cardíaca en pacientes cuando se hace un análisis eliminando el riesgo coronario, el riesgo de falla reumática, incluso se incrementa el riesgo per se de la diabetes como factor predictor de falla cardíaca. En el hombre 3.8, en la mujer 5.5. Quiere decir 5 veces más, no es 5% más. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, por ejemplo, entonces que vemos que en el estado basal ya el diabético tiene 11% comparado con la población general. Y los que tuvieron en el basal 0 ya eran normales. Al hacer un seguimiento de 30 meses, miren cómo la incidencia se incrementa a 7.7 y 3.4 en el lapso de 30 meses, serían los años siguientes. ¿Qué pasa en los adultos viejos? Miren, el riesgo de falla cardíaca en el año 94, un punto de corte de una población de 150.000 beneficiarios del Medicare en los Estados Unidos, 23%. Y los que eran normales en el lapso de 5 años, miren, la incidencia de nuevos diagnósticos de falla cardíaca, 12.6 en la población de adultos mayores de 65 años. ¿Qué pasa con el asunto al otro lado? Si yo tengo un paciente con falla cardíaca, ¿cuántos de esos son diabéticos? El 42% de los pacientes cardiópatas con falla cardíaca tienen diabetes. En tasas de hospitalización, miren, el 1%, la tasa es de 1, y miren, en el año de 5 años la tasa sube 9. La tasa se mantuvo idéntica, pero la hospitalización por falla cardíaca de la población se mantuvo idéntica, pero el riesgo de hospitalización por falla cardíaca se incrementó. O es mayor demanda o es mejor calidad de servicio, puede ser también. Pacientes revascularizados después de procesos isquémicos, el diabético tiene más riesgo de tener unas hospitalizaciones por falla cardíaca, el doble que la población revascularizada no diabética. ¿Qué pasa con la mortalidad de la población diabética? Miren, esta es la población diabética y la población no diabética, estudios acumulativos en el lapso de años. Miren el riesgo de mortalidad de falla cardíaca en esta población de diabéticos, 16% de los diabéticos, el riesgo es 1.5, miren la diabéticos 31, el riesgo de mortalidad contra 23. Quiere decir que tiene 1.5 más de riesgo que la población incluso isquémica y diabética. Miren, esto es diabético y control, diabético y control, mortalidad por todas las causas, por cardiovascular y por falla cardíaca. Miren, duplica el diabético la mortalidad. ¿Qué pasa con el estudio SOL? La mortalidad por todas las causas según isquemia. Lo que se vio que, si claro, si aparte de ser diabético tiene un proceso isquémico, el riesgo ajustado de mortalidad es mucho más alto que si fuera solo diabético sin un proceso isquémico. O sea, potencializa el riesgo. Miren, tasas de mortalidad de 32, seguimos a 18, pero el asunto de sobreviento. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la glicemia controlaba las lesiones microvasculares y por tanto no servía para el manejo o el control de las lesiones macrovasculares, porque todos los estudios ya lo habían demostrado. El estudio DCCT demostró que en diabéticos tipo 1 bien controlados no se mejoró los riesgos cardiovasculares o macrovasculares. El estudio KPDS demostró que controlando bien control intensivo tampoco mejoró los riesgos cardiovasculares. Y los dos estudios necesitaron 20 años recién para tener impacto macrovascular. El único estudio que había tenido impacto a largo plazo macrovascular era el estudio externo, que era el estudio en diabéticos tipo 2, que integró el control simultáneo de glucosa, presión arterial, lípidos, aterosclerosis, incluso oxidación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, ¿no es cierto?, con la hiperglicemia lo que habíamos encontrado, disminuíamos el riesgo en retina, en riñón, en neuropatía, pero en corazón no. Y de los estudios a largo plazo, después de incluso de los estudios AFOR, vemos que solo los de largo plazo bajaron en algo
la enfermedad cardiovascular. Y la mortalidad, el único que bajó fue el UKPDS, pero acuérdense, era una población de 354 pacientes que recibieron metformina. Este es el estudio que decíamos de Steno, que es el único que demostraba a largo plazo disminución de mortalidad 60% cuando se integraban todos los factores de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos un paciente en ayunas, en lesiones con falla cardíaca, miren, cada incremento de 18 miligramos de ayunas incrementa 0.5, muy apenas, el riesgo de hospitalización de falla cardíaca. O sea, el basal no me ayuda a discriminar el riesgo en la población diabética. Miren el riesgo de falla cardíaca viendo en función de hemoglobina glicosilada. Los estudios están entre 4.5 y 9.2. Pero miren este estudio interesante, el estudio que hice, que son poblaciones bases de datos importantísimas en los Estados Unidos. Miren, este paciente con hemoglobina de 7 tiene un riesgo de falla cardíaca de 1. Cuando la hemoglobina glicosilada sube a 10, el riesgo es 1.5x más que el valor de 1. Miren la incidencia de falla cardíaca con hemoglobina glicosilada, 6.5 sí, 10.5, 5.2. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que habíamos dicho hasta ayer, que era un dogma que el control de la glicemia no servía para lesiones macrovasculares, no es tan cierto. Sí sirve para el control de falla cardíaca, pero no para el problema isquémico. Y esto es importante porque aquí es donde nos perdemos en el manejo tanto metabólico como cardiovascular del paciente diabético, porque nos olvidamos que este paciente diabético tiene un corazón diabético que está influenciado tanto por la vía microvascular como macrovascular y por las vías metabólicas, como vamos a ver. El riesgo relativo, miren, de falla cardíaca, recuerden que aumentando 18 miligramos no servía para nada. Miren, 1% de incremento de hemoglobina glicosilada sí aumenta 8% el riesgo de falla cardíaca. O sea, la hiperglicemia crónica sí se asocia con falla cardíaca, no la hiperglicemia momentánea como el caso del valor de ayunas. ¿Qué es lo que sucede con los cambios? Recuerden que la falla cardíaca, ¿no es cierto?, es una enfermedad crónica y progresiva, porque el rato que empezó ¿qué? Un mecanismo de defensa de un deterioro cardiovascular de bomba que tiene que ser solventado. ¿Qué hace el organismo? Trata de retener agua por los diferentes sistemas, por el sistema adrenérgico, por el sistema renina-angiotensina, aldosterona, incluso por vasopresina y por mediadores inflamatorios que van a ser posteriores. Pero cada uno de estos que se activan ¿con qué? Se activan con la hiperglicemia. Y el mismo mecanismo que el profesor Brownlee demostraba para la etiopatogenia de la microangiopatía se desencadena. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo hiperglicemia, la hiperglicemia per se estimula el sistema renina-angiotensina. Recuerden que para que yo tenga una activación de la glicemia, yo tengo un receptor de insulina, y este receptor de insulina va por vía de fosfodinositol 3 quinasa y estimula glucotransportadores. Esa es la misma vía que utiliza el organismo para producir óxido nítrico. Pero si yo tengo insulinoresistencia, ¿qué es lo que tengo? Tengo un bloqueo de la vía fosfodinositol quinasa y tengo la activación de la vía de MAP quinasa. Por MAP quinasa, ¿qué tengo? Estimulación nuclear, y por tanto tengo ¿qué? Proliferación celular, pero por otro lado tengo ¿qué? Activación de endotelina. Entonces, ¿qué pasa en el diabético o en el obeso que tiene insulinoresistencia e hiperinsulinemia? La vía metabólica está alterada y la vía vascular está hiperactiva. Entonces, miren, y estos productos son los productos glicosilados terminales, que quiere decir, igual como la hemoglobina se azucara, todas las proteínas se azucaran, y entonces las proteínas se van a azucarar dependiendo de la vida media y el tiempo de vida media que tienen. Si yo tengo una albúmina, se azucara solamente 15 días, y eso es la determinación de fructosamina. Si yo tengo hemoglobina, como vive 3 meses, se azucara durante 3 meses. Pero si tengo colágeno, proteón, sulfato, lo que sea, se van a azucarar ¿cuánto tiempo? Durante 6 meses, 1 o 2 años. Y eso es importante. Entonces,
Recuérdense igual también los criterios a veces para el asunto del paciente. ¿Por qué no el paciente no debe operarse al otro día que está en glicemia de 400? No le quieren operar porque está en 400. El problema no es de operarle por 400, es la hemoglobina glicosilada que viene atrás, porque está asustado de cuánto le van a cobrar. Entonces la glicemia de ayunas lo único simplemente es una glicemia de estrés. Esa no sirve y esa no determina el riesgo. El riesgo es, puedo estar en 80 para entrar a la sala de operaciones, pero si mi hemoglobina está alta, me está avisando que vengo alto 3 a 4 meses previos y por tanto, ¿qué tengo? Tengo todos los factores de cicatrización alterados. ¿Por qué? Porque todas mis proteínas y mis adobes están azucarados. Eso mismo pasa con toda la economía. Al tener hiperglicemia tengo azucaramiento de todas las proteínas y esto va a determinar, ¿no es cierto?, estimulaciones de colágeno y vamos a tener entonces un incremento, ¿no es cierto?, alteración de ventrículo, vamos a tener aumentos de colágeno, vamos a tener por reducción de óxido nítrico, la glucosa va a hacer formación irreversible de depósitos que van a incrustarse incluso sarcolema. ¿Qué tenemos? Por la disminución de la sensibilidad de la respuesta, tengo captaciones alteradas, tengo isquemia del miocardio. Por otro lado, como yo tengo un deterioro del metabolismo glucídico que está activado el sistema metabólico acidográfico. Y recuerden que el músculo cardíaco vive más de grasa que de glucosa. Y por tanto, esto está ávido para su mecanismo y todos estos mecanismos va a dar ¿qué? Una lipotoxicidad a nivel de miocardio. ¿Qué otros factores tenemos? Estas son mías, acumulación de lípidos en miocardio. Recuérdense que está demostrado que hay estudios tanto en animales como en humanos, el incremento, por eso, la insulinoresistencia no está dada simplemente por el abdomen o el crecimiento del abdomen. ¿Por qué el gordo? Porque el flaco también se hace diabético tipo 2. Porque acuérdense que nos interesa también cómo están los triglicéridos a nivel del músculo. Y eso es lo que pasa en el corazón del diabético. Tenemos hipertrigliceridemia en los miocitos. Tenemos activaciones, ¿no es cierto?, de productos tóxicos, alteraciones del manejo de calcio, renina, angiotensina, como decíamos. Entonces, el sistema renina-angiotensina activado en defensa inicialmente va a determinar, ¿no es cierto?, alteración, control de los líquidos, alteraciones, ¿no es cierto?, por tanto de la unión, captación, formación, pero también los receptores, miren, AT1 que tenemos en el corazón están localizados a nivel de los nervios y los AT2 están en fibroblastos, acuérdense cada uno con sus funciones específicas, tanto los AT1 o AT2 dependiendo de cuáles están activados. Pero si esto es crónico, toma un proceso ya no de defensa, sino un proceso maladaptativo que va a tender a fibrosis a nivel del corazón. Y es la angiotensina. Acuérdense que la angiotensina es uno de los mayores mecanismos inflamatorios que tengo. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 estimula ¿qué? Nuclear factor kappa B. Y recuerden que si estimula nuclear factor kappa B es la bomba de tiempo de lo que es todo el mecanismo inflamatorio, todo lo que es citoquinas, radicales libres y todos los factores de defensa, entre comillas, de inflamación. Miren, ¿qué tengo? Aumento por otro lado, del sistema de epinefrina, mala absorción de glucosa, presión. La aldosterona provoca hipertrofia y fibrosis en la vasculatura y en el miocardio. La aldosterona per se, ya habíamos visto la angiotensina también. Miren, la aldosterona va a provocar disfunción endotelial, alteraciones de receptores y lo que decíamos, y el mecanismo aparentemente es todo por vía ¿qué? De estrés oxidativo, a orden de los ROS. Angiotensina 3, en contrario, en cambio, estimula glomerulonefrina para el asunto de aldosterona. Angiotensina 3, en cambio, en el cerebro, modula la activación del simpático y por tanto me hiperactiva el sistema simpático. Vasopresina, ¿no es cierto? Su función era regular lípidos. Dependiendo de los receptores, tengo los receptores de B1, B2 o B3 en cada uno de estos lugares. Y estos van a actuar, ¿no es cierto?, estimulando vasoconstricción, agregación fragmentaria, factores de crecimiento. Y todo esto llega a ¿qué? Llega a un mecanismo de oxidación, la gran mayoría de veces, en los cuales el incremento de los radicales libres, que son los que van a hacer, por sí que el radical libre, todo el tiempo estamos formando radicales libres en el sistema.
agradezco al compañero que no asistió a la siguiente. Yo recién empiezo, esta es la mía. Entonces, mire, al aumentar los radicales, acuérdense que el sistema de vida es un sistema de oxidación y de reducción. ¿Qué es ser viejo? Ser viejo es ser seco y oxidado. ¿Por qué? Porque en la medida que pasamos de tiempo, ¿por qué el niño se muere cuando tiene diarrea? Porque el 80% de su peso es agua. Y eso es importante tenerlo presente cuando hacemos o asumimos los criterios, incluso de simplemente valorar el peso de un niño o de un adulto. El adulto tiene de peso de agua menos del 50%. Entonces, cuando yo estoy pesando un adulto, yo estoy pesando músculo, agua, hueso, y los radicales libres son permanentes, la formación de oxidación y antioxidación. Y es por qué los niños no se infartan con hipercolesterolemia primaria. ¿Por qué? Porque tiene una célula joven. ¿Y qué es ser joven? Tener antioxidantes. Entonces, por más LDL oxidada, por más LDL que esté circulando para infartarme, nunca me infarto. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de oxidación. ¿Por qué me infarto de viejo? Porque la misma LDL va a oxidarse. ¿Por qué? Porque la célula es sucia y ya no tengo un mecanismo antioxidante, antiglicosilación y anti los diferentes factores. Lo mismo pasa aquí. Entonces, y el primer defensor del sistema de oxidación se llama ¿quién? Óxido nítrico. Y óxido nítrico, su función ¿cuál es? Es vasodilatador. Pero aquí tiene que consumirse peleando con los radicales libres para formar nitrocruciatos. Y entonces, por tanto, el factor de defensa endotelial se pierde porque tiene que sacarse el sucio, secuestrando radicales libres. ¿Por qué? Miren, el sistema oxidativo, ¿qué va a haber? Va a dar alteración de oxidación, lo que decíamos, formación de radicales libres. Por un lado va a alterar miocardio, estimulaciones de angiotensina, endotelina que decíamos, y va a estimular ¿qué? Citoquinas inflamatorias. Y citoquinas inflamatorias como, ¿no es cierto? TNF, interleuquina 1. El exceso de ROS en la mitocondria de los mitocitos contribuye incluso a la disfunción. El ROS estimula bien hipertrofia de minocitos, apoptosis, todo lo que queramos, puede modular fibroblastos, colágenos. Esto es lo que está pasando con el corazón del diabético mal controlado. Mire, hay datos incluso de incremento de santina oxidasa en expresión y actividad, y es por eso posiblemente se explica. Ustedes ven, cada vez tenemos mucho más literatura sobre la asociación que existe entre ácido úrico y mortalidad cardiovascular. ¿Por qué? Porque el ácido úrico no es un marcador de gota. El ácido úrico es un marcador de oxidación. Si ustedes revisan Harper, van a ver que al terminar la cadena de ácido úrico, por un lado sale el ácido úrico, por el otro sale ¿qué? H2O2. Es por eso que cuando yo veo a mi paciente, cada vez que viene con ácido úrico elevado, lo que estoy asumiendo, que tiene un montón de oxidantes. ¿Cuáles son los cambios que se dan? Entonces va a haber que fibrosis y filtración de los productos glicosilados que decíamos, colágeno, los ácidos que están metidos, daño en los vasos que decíamos el cuento del óxido nítrico. Y aparte de eso se va a sumar todos los factores que teníamos de asociación. ¿Y qué va a determinar todo esto? ¿No es cierto? Dos chances. Que mi corazón trate de defenderse, hipertrofiándose, o hacia adentro o hacia afuera. Y aquí no me meto a discutir de esto porque no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? Si tengo un problema de precargo, el corazón se defiende de una u otra forma. ¿Qué es lo que está pasando con el problema que venimos acarreando hasta este momento? Esto no es un problema de bomba, es un problema de retorno. Entonces, por tanto, el corazón tendrá que defenderse para ese problema de retorno. Entonces, ¿quién tendrá que defenderse con, va a haber neuropatía simpático que decíamos hace un rato, los factores que tenemos, catecolaminas en corazón, y por tanto, en la isquemia voy a tener, ¿no es cierto?, este tipo de corazón y de respuesta. Y esto es lo que tengo yo cuando no tengo un problema isquémico. Tengo ¿qué? Un cuadro de una vasculopatía dilatada, de un corazón dilatado. Y eso es lo que vamos a tener entonces, ¿qué? Una disfunción de qué tipo? De tipo ventricular.
Y esta disfunción de tipo ventricular, ¿no es cierto?, que será lo que ocurre principalmente en los diabéticos. Y aquí viene, pues tengo dos chances, ¿no es cierto?, si es dilatada, porque está, ¿qué? Porque está disminuida la fracción de eyección, o será restrictiva porque está preservada mi fracción de eyección. Y los que no entendemos de cardiología entendíamos que el problema era exclusivamente de bomba, y no entendíamos que el 50% más de los pacientes tienen un problema de este tipo, y por tanto su corazón sigue bombeando aparentemente normal hasta que tiene demandas. Pero ¿qué pasa con este problema de una dilatación, perdón, de una hipertrofia preservada, restrictiva? ¿Qué tengo? Tengo hipertrofia de colágeno, en los carocitos tengo fibrosis reactiva y la bomba está preservada. A diferencia, si fuera un problema reducido, en que tengo, miren, miren, sarcoma. El sarcoma está preservado en la cardiopatía, en el problema de hipertrofia restrictiva. Miren, en cambio, en el de reducida o dilatada, el sarcoma no está alterado. Y es por eso que no tengo bomba. Entonces voy a tener daño en los vasos en todos los factores. Entonces, ¿qué tengo? Recuérdense que en el 72 se acuña el término de cardiomiopatía diabética. Y se acuña el término basado en el reporte de 4 casos de falla cardíaca sin explicación isquémica. Eso es la cardiopatía diabética, o así se la reportó inicialmente. Un cuadro de 4 pacientes que repetían el mismo patrón de falla cardíaca que no tenían explicación isquémica. Entonces, en este cuadro que tenemos, que son más viejos, que están asociados, ¿no es cierto?, como decíamos, con corazón, entre los factores de falla. Mire, cuando yo tengo una falla con fracciones preservadas, se asocia más con el sexo femenino, con fibrilación auricular, con incremento de albúmina, incremento de cistatina. A inversa, que en restringida tengo más en los varones, más en los tabaquismos, TNF y isquemia previa. Entonces son dos patrones. Sí. Son dos patrones totalmente diferentes, y lo que entendemos es, ¿no es cierto?, y ahí nos explicamos simplemente por un ratito simplemente para... Porque quiero que, pero el profesor Nissen, ¿no es cierto?, le echó la culpa que la rosuvastatina producía infarto de miocardio. Y con esto se le sacó directamente del mercado, y ahí empieza toda la cadena y la obligación de la FDA para hacer estudios de seguimiento a todas las nuevas drogas diabéticas para que expliquen que no mataban. Pero como vieron ustedes, esto que era este incremento de riesgo cardíaco en el paper de Nissen, después de 10 años se demuestra que es totalmente falso. Y la FDA dice que el profesor Nissen se equivocó y nosotros también, ahí quedemos. Eso es lo que ha quedado en eso. O sea, le jodieron a una droga desde el año 82 hasta este momento. Como es genérica, a nadie le interesa reinventarla. Entonces, pero ya quedó salvada ya del presidiario. Pero lo que se quedó sí es que es una droga que hay que tener cuidado porque retiene líquidos y por tanto puede dar falla cardíaca. Y puede dar edema periférico, y la estimulación es porque controla, ¿no es cierto?, el nivel de glucosa a través de los pipargafos. La aldosterona, ustedes conocen el asunto. La metformina se ha explicado, se ha indicado que no debería utilizarse en falla cardíaca. Ustedes ven que la escuela europea pone a la metformina como primera droga de uso en falla cardíaca en diabéticos. Quiero llegar simplemente con 2 minutos que termino con esto. En los DPP4 que veíamos, que son las drogas, ¿no es cierto?, que tenemos para el control de la diabetes, se demostró que la saxagliptina y alogliptina daba datos irreales, y por tanto la FDA pone un warning que estas son 2 drogas que tenemos que tener cuidado en el uso de pacientes con falla cardíaca. O sea, las DPP4 nuevas, saxagliptina y alogliptina, tenemos que tener cuidado porque están en los estudios de seguimiento controlados, demostraron asociación.
¿Qué se ha visto con GLP-1? Esto sería el estudio líder, ¿no es cierto? El estudio líder que demostró disminución de mortalidad, los efectos aparentemente de GLP-1, lo que se vio es que no... Ay, qué mala suerte, se me pasó una lámina, creo que está después. Esta es una droga que demuestra, el estudio líder, muerte por falla cardíaca y por falla coronariana. Esto es liraglutida en los versus placebo, no tiene efecto en falla cardíaca. Controla lo que es factores macrovasculares que fueron el estudio primario, pero no tiene efecto en prevención de falla cardíaca el estudio líder, con todos los resultados que tenemos. De ahí tenemos el otro grupo que son los SGLT2, y en el SGLT2 es el estudio EMPA y el CANA de gambas de canaglifosina y empaglifosina. Miren la disminución de la hospitalización por falla cardíaca en los dos estudios. Y esto aparentemente explicaría en gran parte el impacto en disminución de la mortalidad con estas drogas. Porque se ha visto que miren en hospitalización, todos estos bajaron pero ninguno dio significancia. Las dos drogas que tenemos con disminución de falla cardíaca son los que actúan a nivel del túbulo controlado en la absorción de sodio y agua, que serían empaglifosina y canaglifosina. Sí tienen impacto en disminución de hospitalización de falla cardíaca. El estudio dapaglifosina, no hay estudios todavía a largo plazo, pero en el metaanálisis que se ha hecho se encuentra que también dapaglifosina parecería entonces que es un efecto de clase. O sea, todos los SGLT2 tienen, por las ventajas de su mecanismo diurético, tienen este impacto de uso en relación en falla cardíaca. Y estos serían los efectos aparentes pleiotrópicos del estudio más importante que se ha hecho directamente hasta este momento, que es empaglifosina. Con esto simplemente quiero terminar. Aparentemente se le echa la culpa por diferentes factores, pero Ranine plantea que es mejoría de comida del corazón, mejoría del trabajo en general, pero todavía se siguen dando. Están siguiendo trabajos en este momento en el estudio de SGLT2 en falla cardíaca, ya no en diabéticos, por los resultados buenos que se ven en diabéticos.